El gerente de una concesionaria de lujo humilló a un señor humilde y ordenó a los guardias: «Saquen a este viejo mugroso de mi tienda». Días después, el hombre regresó y los empleados temblaban de miedo porque la concesionaria de lujo Elite Motors brillaba bajo el sol de la mañana como un verdadero templo del lujo automotriz. La fachada de vidrio reflejaba la grandeza de los vehículos expuestos, verdaderas máquinas de deseo estacionadas con precisión milimétrica. Allí, entre relucientes Ferraris, Rolls-Royces, Bentleys y Aston Martins, solo los más ricos se sentían en casa. Era un lugar donde los clientes no preguntaban el precio. Si tenían que hacerlo, era porque no podían pagar. Javier del Real, el gerente de la tienda, disfrutaba de esa exclusividad. Con un traje de diseñador ajustado perfectamente a su cuerpo atlético y un reloj Rolex que brillaba en su muñeca, se sentía parte de ese mundo de estatus y poder. Con años de experiencia en el sector de ventas, tenía un talento especial para distinguir a los clientes serios de los curiosos sin dinero. «Señor del Real, el café está listo», anunció Emilia, una de las recepcionistas, mientras le entregaba una taza de porcelana fina. Él tomó el café sin siquiera darle las gracias. Así era Javier. No perdía tiempo en cortesías innecesarias. Su mirada recorrió el interior de la tienda, satisfecho al ver a los vendedores impecablemente vestidos, con trajes caros, y a los clientes, todos elegantemente ataviados, paseando por los pasillos de mármol blanco con aire de superioridad. Sin embargo, algo rompió esa armonía. Javier frunció el ceño al notar la presencia de un hombre que claramente desentonaba con el ambiente. Estaba cerca de un Maserati cuatroporte, deslizando los dedos sobre la carrocería con una mezcla de admiración y nostalgia. Era un señor de cabello canoso y ropa sencilla, demasiado rústica para ese lugar. La camisa azul de algodón estaba descolorida y los jeans gastados por el tiempo tenían manchas que indicaban años de trabajo manual. Los zapatos, aunque limpios, estaban muy desgastados. Los demás empleados y clientes también empezaron a notar su presencia, y pronto las miradas curiosas se transformaron en sonrisas burlonas. Algunos susurraban entre ellos, intercambiando bromas silenciosas. A Javier no le gustó nada eso. Ese hombre no tenía derecho a estar allí. Inspirando profundamente, dejó su taza sobre el mostrador y caminó hacia el señor con pasos firmes y calculados. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarle?», dijo forzando un tono profesional. El hombre se giró lentamente, sin notar el tono impaciente del gerente. Su mirada era tranquila pero profundamente observadora. «No, gracias. Solo estoy mirando», respondió el viejo con una ligera sonrisa en los labios. El tono de voz era amable y sus ojos llevaban un brillo curioso. Volvió a mirar el coche como si admirara una obra de arte. Eso incomodó a Javier. «Mirando», repitió cruzando los brazos. No quería clientes que solo miraran. «Sí, siempre me han gustado los coches. Este Maserati me recuerda a un modelo que conduje hace muchos años. Hermoso diseño». Javier analizó al hombre de arriba a abajo. No era un cliente. No podía serlo. «Señor, ¿entiende que esta es una tienda exclusiva?». Javier forzó una sonrisa educada. «Claro, sé que es un lugar especial. Y créame, realmente admiro estas máquinas». Javier notó que el viejo no entendía la indirecta. «Sí, pero esta es una tienda para compradores, personas que realmente están interesadas en adquirir un coche. Esto no es un museo». La sonrisa discreta del hombre desapareció. Miró nuevamente al coche y luego a Javier. «¿Y quién dijo que no estoy interesado?». La pregunta sorprendió al gerente. «¿Está bromeando conmigo?». A Javier no le gustaba perder tiempo. Su mirada se volvió fría y su paciencia limitada. «Si está interesado, perfecto. Podemos hablar sobre precios. Este Maserati cuesta unos 2.500.000 pesos mexicanos aproximadamente. Lo sé, leí sobre este modelo en el último salón del automóvil». «Perfecto. Entonces, ¿puede mostrarme su cuenta bancaria?».
Esa pregunta abrupta y fría congeló todo el ambiente por completo. Los pocos empleados que aún fingían trabajar ahora miraban abiertamente la escena. Javier quería que ese viejo entendiera exactamente lo que estaba pasando allí. «¿Mi cuenta bancaria?», repitió el hombre sorprendido. «Sí. ¿Alguna prueba de que puede pagar este coche? ¿Un estado de cuenta? ¿Una tarjeta platino? ¿Algo?». El viejo permaneció en silencio. Su rostro no mostraba ira, solo había una mirada comprensiva. «¿Así es como trata a las personas que no se visten como sus otros clientes?». Javier soltó una risa sarcástica. «¿Quiere la verdad?». «Sí, porque este es un establecimiento serio. No puedo perder mi tiempo con curiosos o viejos que quieren recordar el pasado». Las palabras cayeron pesadas, pero el hombre no discutió. Solo soltó un largo suspiro. Miró al coche una última vez y negó con la cabeza como si reflexionara sobre algo más grande que esa humillación. Pero Javier no había terminado. «¡Seguridad!», llamó con tono autoritario. Dos hombres altos vestidos de negro se acercaron inmediatamente. «Saquen a este viejo mugroso de mi tienda». Los guardias no dudaron. Lo tomaron por los brazos y, pese a la falta de resistencia del hombre, lo empujaron hacia la salida. El señor tropezó al cruzar las puertas de vidrio y cayó sobre sus rodillas en la acera caliente bajo el sol abrasador. Pero el dolor en su pierna no era nada comparado con el peso de esa humillación. Javier, parado en la entrada, observaba satisfecho. «La próxima vez, mire coches por internet, abuelo». El viejo se levantó lentamente. Miró sus manos callosas, limpió el polvo de sus pantalones y por un breve instante levantó la vista hacia Javier. «Espero que algún día me mire otra vez y vea algo diferente». La frase fue dicha sin ira ni ironía, solo una constatación silenciosa. Y entonces se fue. Javier soltó una risa contenida y volvió adentro satisfecho por haber restaurado el orden en la tienda. No sabía que ese sería el mayor error de su vida. Días después, un Rolls-Royce Phantom negro se detendría frente a la concesionaria y los empleados sentirían un escalofrío al ver regresar al hombre al que habían expulsado. Pero esta vez no vino a admirar coches, vino a comprar la tienda completa. El día en Elite Motors comenzó como cualquier otro. Los vendedores ajustaban sus trajes, revisaban las ofertas de la semana y se preparaban para atender a la clientela elitista que buscaba los modelos más exclusivos del mercado. Javier del Real, el gerente, estaba en el centro de la tienda, supervisando todo con su típica arrogancia. «Manténganse atentos. Hoy tenemos un cliente interesado en un Aston Martin DBS superleggera. Quiero cerrar esa venta antes del almuerzo», ordenó mientras acomodaba su saco. Los empleados asintieron y volvieron rápidamente a sus tareas. La rutina parecía transcurrir con normalidad hasta que un coche se detuvo frente a la entrada principal. Pero no era cualquier coche. Era un Rolls-Royce Phantom negro, con pintura impecable y detalles cromados que reflejaban el brillo del sol como un espejo. El silencio invadió el lugar mientras el vehículo se deslizaba suavemente hacia la entrada. Los vendedores interrumpieron sus conversaciones. Los clientes miraron discretamente hacia la puerta. Javier, que estaba a punto de saludar a un comprador habitual, notó la reacción de los empleados y se giró para ver qué causaba tanta distracción. El conductor del Rolls-Royce fue el primero en bajar. Vestido con un uniforme gris hecho a medida y guantes blancos, caminó hasta la puerta trasera y la abrió con un gesto elegante, y entonces él salió del coche. El aire pareció volverse pesado dentro de la tienda cuando Roberto Castillo pisó la alfombra de entrada, la misma alfombra roja donde días atrás había sido arrojado a la acera. Pero ya no era el hombre de ropa sencilla y zapatos gastados. Ahora vestía un traje azul marino hecho a medida, con un corte impecable que acentuaba su postura erguida. La camisa blanca contrastaba con una corbata color vino, y en sus pies, unos zapatos italianos de cuero legítimo brillaban como recién salidos de fábrica. En su muñeca llevaba un reloj clásico Patek Philippe, discreto pero lo suficientemente caro como para comprar la mitad de los coches expuestos allí.
A su lado caminaba un hombre alto e imponente, de cabello canoso y postura aristocrática. «Señor Castillo, ya nos están esperando», dijo el acompañante. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón comenzó a latir más rápido. Roberto Castillo, el anciano al que había humillado, el mismo hombre que fue expulsado por no tener dinero para comprar nada allí. Ahora estaba allí vistiendo un traje que valía más que el salario anual de muchos empleados de la tienda, y al parecer no estaba solo. ¿Qué estaba pasando? Javier intentó recuperar la compostura y se adelantó con una sonrisa profesional ensayada en el rostro. «Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarles?» Roberto Castillo se detuvo en el centro de la tienda, observando todo a su alrededor con calma. Su mirada pasó rápidamente por los vendedores, los coches y finalmente se posó en Javier. «Ah, Javier, todavía estás aquí», dijo con un tono tranquilo pero cargado de una gravedad que hizo que Javier tragara saliva con dificultad. «Sí, señor. Soy el gerente de esta concesionaria. ¿En qué puedo servirle?», intentó mantener su postura profesional mientras sentía cómo le sudaban las manos. Fue entonces cuando el hombre al lado de Roberto, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, tomó la palabra. «Creo que aún no nos reconoce. Permítame presentarme. Soy Ricardo Hamilton, propietario de Elite Motors». Javier quedó paralizado en su lugar. Ricardo Hamilton, el dueño de la tienda, nunca aparecía personalmente. Rara vez interfería en la gestión del negocio. Javier llevaba años trabajando allí y jamás lo había conocido en persona. «Señor Hamilton, es un placer tenerlo aquí. No sabía que vendría hoy. Podemos preparar algo especial para su visita. ¿Qué desea?». Javier intentó sonar confiado, pero la presencia de Roberto lo incomodaba profundamente. El magnate cruzó los brazos y esbozó una leve sonrisa. «En realidad, Javier, no estamos aquí para comprar nada. Estamos aquí para hablar sobre esta tienda». Los empleados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Algunos ya sospechaban lo que estaba por venir. «¿Hablar sobre la tienda?», repitió Javier confundido mientras sentía cómo le temblaban las piernas. Finalmente Roberto Castillo habló. «Sí, porque a partir de hoy soy el nuevo accionista mayoritario de Elite Motors». El silencio fue absoluto. Javier sintió cómo se le helaba la sangre. Miró a Ricardo Hamilton buscando alguna señal que desmintiera esa afirmación, pero Hamilton simplemente asintió con la cabeza. «Así es», confirmó el propietario. «Vendí la mayor parte de mis acciones al señor Castillo. Ahora él tiene el control total de esta concesionaria». Javier abrió la boca intentando decir algo, pero ninguna palabra salió. Su mundo se desmoronaba frente a sus ojos. Roberto miró nuevamente alrededor, observando cada detalle del lugar donde había sido humillado días atrás. Respiró profundamente, como si estuviera disfrutando ese momento único. Luego dirigió su mirada directamente hacia Javier. «Creo que habrá algunos cambios por aquí». Javier sintió cómo sus piernas temblaban incontrolablemente. Quería creer que aquello era una pesadilla, pero por la expresión seria de Roberto, era solo el principio del fin para él. El peso de las palabras de Roberto Castillo flotaba sobre la concesionaria como una tormenta a punto de estallar. El silencio que se instaló era incómodo, denso, como si todos hubieran contenido la respiración al mismo tiempo, esperando una explicación para lo que acababan de escuchar. Javier, sin embargo, no logró encontrar lógica alguna en 1900 aquella situación. Sentía el sudor recorrer su nuca mientras su mirada alternaba entre Ricardo Hamilton, el dueño de la concesionaria, y el hombre que, hasta pocos días atrás, había tratado con absoluto desprecio. En un intento por entender lo que estaba sucediendo, uno de los vendedores tomó su celular e hizo una rápida búsqueda. El nombre Roberto Castillo no tardó en aparecer en diversos titulares. Los ojos del empleado se abrieron de par en par y, sin poder contener la sorpresa, mostró la pantalla a sus compañeros. En pocos instantes, la noticia ya circulaba entre los empleados
y pronto todos estaban leyendo la información con creciente asombro. El hombre que habían juzgado como un simple curioso, sin posesiones y sin importancia, era, en realidad, uno de los mayores nombres de la industria automotriz. Javier tomó el celular de la mano de uno de los vendedores y, conforme leía los titulares, sentía un sabor amargo en la boca. Roberto Castillo no era solo un hombre común, era una leyenda, un ingeniero visionario, responsable del desarrollo de motores innovadores, cuyas patentes fueron utilizadas por algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, incluyendo Ferrari, Bentley y Rolls-Royce. Su nombre estaba asociado a avances tecnológicos que revolucionaron el mercado, convirtiéndolo en uno de los especialistas más respetados de su generación. En los años 90, su empresa, Castillo Engineering, acumuló una fortuna billonaria impulsada por el éxito de sus invenciones. Sin embargo, en un movimiento que pocos lograron comprender, Roberto vendió sus participaciones, transfirió gran parte de su riqueza a proyectos sociales y, súbitamente, desapareció del radar de la élite financiera. Durante años, los medios especularon sobre su paradero, pero nunca fue visto ostentando bienes extravagantes, nunca apareció en eventos exclusivos, ni concedió entrevistas. Simplemente abandonó todo, optando por una vida discreta, lejos de los reflectores y de la ostentación que solía rodear a los magnates del sector. Javier sintió su corazón acelerarse. El hombre que había humillado y mandado expulsar de la tienda era un billonario excéntrico, alguien que eligió vivir lejos de la opulencia, pero que, de hecho, podría comprar cualquier coche allí. Expuesto, y ahora, irónicamente, era el nuevo dueño de la tienda. Tardó en asimilarlo. Intentó encontrar una explicación para lo que estaba sucediendo, pero su mente parecía incapaz de procesar el giro que acababa de presenciar. Roberto, hasta entonces observando la decoración de la tienda con una mirada casi contemplativa, se volvió hacia Javier. Su semblante permanecía tranquilo, pero había algo en su mirada que cargaba un peso imposible de ignorar. Parecía evaluar cada movimiento del gerente, analizando sus reacciones, como si esperara ver si el hombre frente a él sería capaz de comprender la magnitud de su error. Finalmente, Roberto inclinó levemente la cabeza, como si estuviera intrigado, y su voz sonó calmada, pero lo suficientemente firme para que todos en la sala prestaran atención a cada palabra. Ahora que ya sabes quién soy, ¿qué tienes que decir sobre la manera en que me trataste? La pregunta flotó en el aire como un desafío silencioso. Javier abrió la boca, pero ninguna palabra salió de inmediato. Por un instante, intentó recomponerse, intentó buscar un argumento que pudiera suavizar la situación, pero en el fondo sabía que cualquier justificación sonaría ridícula. Finalmente, carraspeó e intentó balbucear una respuesta. Yo no sabía. Roberto sonrió de forma sutil, como si ya esperara aquella excusa. Su voz, sin embargo, continuó implacable. ¿Y si lo hubieras sabido? Me habrías tratado diferente. La pregunta cargaba un peso que hizo que Javier sintiera un escalofrío recorrer su espina. No necesitó responder, pues sabía la verdad. Si hubiera tenido conocimiento sobre quién era aquel hombre, jamás lo habría expulsado de la tienda. Jamás habría permitido que los guardias lo humillaran de aquella forma. La constatación era amarga, y Javier se vio atrapado en un dilema incómodo: admitir su error o intentar salvar su posición. Dudó por un momento, pero no encontró salida. Roberto Castillo entonces volvió su atención hacia Ricardo Hamilton, quien observaba todo con una mirada discreta, pero claramente satisfecho con el desarrollo de la situación. Parecía haber tomado su decisión hace mucho tiempo. «Creo que podemos iniciar los cambios que conversamos», comentó Roberto, su voz sonando natural, como si estuviera apenas discutiendo mejoras administrativas. Hamilton asintió con una leve sonrisa. «Concuerdo plenamente. La tienda ahora es tuya. Puedes conducir los cambios de la forma que desees». Javier, que aún intentaba entender lo que estaba sucediendo, sintió su estómago revolverse,
Lo que antes parecía apenas un día común de trabajo, ahora se convertía en una pesadilla. ¿Cambios? Su voz salió baja, casi un susurro. Roberto caminó algunos pasos por el showroom, deslizando los ojos por los coches lujosos alrededor. Su mirada no era la de quien veía apenas máquinas caras, sino la de quien entendía la esencia de lo que aquellos vehículos representaban para los verdaderos apasionados por los automóviles. Después de un momento de reflexión, finalmente, se volvió hacia los empleados, su tono de voz cargado de significado. Durante años, trabajé en esta industria y vi muchas empresas crecer y caer por causa de la mentalidad equivocada. El mayor error que un negocio puede cometer es subestimar a sus clientes, juzgarlos apenas por sus apariencias. Ya vi lugares arruinar su reputación por arrogancia, por creer que saben exactamente quién es el tipo correcto de consumidor. Aquí, yo mismo fui juzgado y humillado por alguien que ni siquiera se preocupó en conocerme. Esto no puede continuar. Las palabras cargaban un peso que ninguno de los empleados osó contestar. El ambiente estaba repleto de tensión y expectativa. Javier, que hasta entonces intentaba mantenerse de pie con dignidad, sabía que su destino estaba sellado. Intentó una vez más recurrir a Hamilton buscando una salida. «Señor Hamilton, yo trabajé aquí por años, siempre cumplí todas las metas, siempre hice lo mejor por el desempeño de la tienda. Usted me conoce, sabe que soy un empleado valioso». Hamilton apenas negó con la cabeza, sin expresar ninguna emoción. «Y también cometiste el error de tratar mal al nuevo dueño de la tienda. No puedo ayudarte». El impacto en Javier fue inmediato. Por primera vez, percibió que estaba completamente solo, sin apoyo, sin argumentos, sin una defensa plausible. Roberto Castillo, finalmente, se detuvo frente a él y cruzó los brazos, su mirada tranquila pero definitiva. «Podría hacer contigo lo que tú hiciste conmigo. Podría ordenar que los guardias te arrastraran afuera sin dar explicación alguna. Podría aprovechar la oportunidad para devolverte con la misma moneda. Pero la verdad es que no necesito. Eso, ya estás lo suficientemente humillado». Javier no logró esconder el rubor en su rostro. Sentía la vergüenza arder como una llama dentro de sí. ¿Qué significa eso? Su voz salió temblorosa, insegura. Roberto dio una media sonrisa antes de dar su veredicto final. «Significa que la cultura de esta tienda va a cambiar. Y es para eso, algunas personas necesitarán irse. Estás despedido, Javier». El aire pareció desaparecer del ambiente. Javier parpadeó varias veces, como si no creyera lo que acababa de oír. Sus manos sudaban, su respiración se volvió irregular. Quería luchar, quería protestar, pero sabía que nada de lo que dijera cambiaría aquella decisión. Mientras recogía sus cosas, sintió las miradas de todos sobre él. La humillación que un día hizo pasar a otro hombre ahora era suya, y, a diferencia de lo que había hecho con Roberto, nadie se rió. El sonido de los pasos de Javier del Real resonaba pesadamente por el piso de mármol de la concesionaria, mientras él, en completo estado de shock, recogía sus pertenencias. Sus dedos temblaban al tomar su portafolio ejecutivo y trataba, con dificultad, de procesar el giro que acababa de ocurrir. En pocos minutos, había pasado de ser un gerente respetado a un hombre despedido sin derecho a protestar. La sensación de incomodidad era sofocante. Todos los empleados estaban en silencio, observándolo sin mostrar ninguna reacción. No había risas, tampoco miradas de lástima. La verdad era simple y cruel. Javier merecía esto. Durante 2 años, había cultivado una cultura de superioridad dentro de la concesionaria, actuando como si fuera intocable, como si estuviera por encima de los clientes y de su propio equipo. Ahora era él quien se encontraba expuesto, vulnerable, sin cualquier vestigio del poder que antes ostentaba. Tragó saliva, sintiendo un sabor amargo en la boca, y volvió su mirada hacia Roberto Castillo, que permanecía allí, firme, con la misma expresión serena e impenetrable. El hombre que él había humillado días atrás ahora estaba frente a él, pero no con la expresión de alguien que celebra una venganza.
Roberto solo observaba, como si analizara no lo que sucedía en el presente, sino las consecuencias del carácter de Javier a lo largo del tiempo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Javier, casi sin percibir que hablaba en voz alta. Todavía se negaba a creer. Su empleo, su reputación, su autoridad, todo le había sido arrebatado frente a todos. Abrió la boca, a punto de argumentar, de intentar alguna última jugada para mantenerse allí, pero Roberto Castillo se anticipó a cualquier intento. «¿Qué esperabas exactamente, Javier?» La voz del nuevo dueño de la tienda era tranquila, pero cargaba un peso imposible de ignorar. Javier parpadeó varias veces, sin encontrar respuesta. Él esperaba, sí, escapar. Esperaba que alguien interviniera a su favor, que Ricardo Hamilton reconsiderara la decisión, que de alguna forma hubiera un camino para volver atrás, pero no lo había. Roberto dio un paso adelante y su presencia, incluso sin agresividad alguna, parecía dominar todo el ambiente. Trataste a las personas como si fueran desechables. Tu respeto era selectivo. Si alguien entraba aquí sin estar vestido de la forma que tú juzgabas adecuada, era ridiculizado. Si un empleado no se doblegaba a tu arrogancia, era tratado como inferior. ¿Crees incluso ahora que puedes simplemente continuar como si nada hubiera pasado? Javier apretó los dientes con la mandíbula tensa. Sintió un nudo apretar su garganta, pero no respondería. No porque no quisiera, sino porque, en el fondo, sabía que cualquier palabra dicha en aquel momento solo reforzaría lo que Roberto acababa de decir. Roberto no esperaba una respuesta. En lugar de eso, se volvió hacia Ricardo Hamilton, el exdueño de la concesionaria. Creo que es hora de finalizar los trámites. A partir de hoy, la cultura de Elite Motors será diferente. Quiero que esta tienda sea conocida por la excelencia, no por la exclusión. Quiero que todos los empleados pasen por entrenamientos de atención al cliente y que la arrogancia dé lugar a la calidad en el servicio. Hamilton asintió, cruzando los brazos. Conocía a Roberto Castillo desde hace muchos años y sabía que el empresario no era solo un hombre rico, era un hombre justo. Su decisión no estaba movida por venganza, sino por un propósito mucho mayor. Considero esto un avance necesario. Esta tienda necesitaba cambios desde hace mucho tiempo. La entrego en buenas manos. Javier sintió una punzada en el pecho al escuchar aquellas palabras. Al final, eso significaba que su despido no era solo una decisión impulsiva de Roberto, sino algo que Hamilton ya veía como necesario. Su antiguo jefe nunca había confiado realmente en él. Javier no era insustituible, de hecho era desechable. Apretó los puños, luchando para contener la rabia y la vergüenza. Pero en el fondo, no había más batalla que librar. Ya había perdido. Tomó su portafolio, ajustó su saco y respiró profundo antes de dar una última mirada al ambiente que, hasta minutos atrás, era su territorio. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Roberto Castillo no hizo nada para impedirlo. No necesitaba hacerlo. El silencio y el peso de su caída hablaban por sí solos. Los empleados continuaron observando mientras Javier cruzaba las puertas de la tienda y salía a la calle bajo la intensa luz del sol de la mañana. Esta vez, no había alfombra roja para él. Caminó lentamente hasta el estacionamiento, sintiendo el peso de cada paso. Su coche, un Audi deportivo que había comprado con orgullo como símbolo de su éxito, estaba allí, pero, al abrir la puerta, percibió que el objeto que antes representaba poder ahora parecía insignificante. Cuando encendió el motor y salió disparado por la avenida, Javier sintió una ola de pensamientos colisionando en su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Quién lo contrataría después de esto? ¿Cómo reconstruiría su reputación? Pero, sobre todo, una pregunta insistente resonaba en su cabeza. ¿Y si hubiera tratado a Roberto Castillo con respeto desde el principio? Desde el interior de la concesionaria, Roberto observaba la escena a través de los cristales. Sabía que Javier aprendería la lección, tarde o temprano. Algunas personas solo entienden el valor de la humildad cuando lo pierden todo. Ora.
de comenzar una nueva era, dijo, volviéndose hacia los empleados, y así Elite Motors renacía bajo un nuevo mando. El silencio que permaneció en la concesionaria tras la salida de Javier era casi palpable. Los empleados todavía estaban asimilando todo lo ocurrido en los últimos minutos, tratando de entender cómo la presencia de un hombre podía reconfigurar toda la estructura de poder de la tienda de manera tan súbita y, al mismo tiempo, tan inevitable. La verdad era que pocos allí realmente lamentaban la caída de Javier. Durante años se había aprovechado de su posición, imponiendo un ambiente de trabajo sofocante y basado en el miedo. Su liderazgo se sostenía más por la intimidación que por el respeto, y ahora, con su ausencia definitiva, una extraña sensación en el equipo comenzaba a extenderse en el desarrollo profesional. Roberto Castillo permaneció en silencio en un largo momento, absorbiendo el ambiente de su alrededor. Caminó lentamente por la tienda, pasando los ojos por cada detalle, el brillo impecable de los vehículos expuestos y los sofás de piel. En el área de espera, los vendedores aún paralizados ante los eventos que acababan de presenciar. Todo allí transpiraba exclusividad y lujo, pero al mismo tiempo había algo frío e impersonal en la atmósfera del lugar. Aquel no era un espacio que celebrara verdaderamente la pasión por los coches. Era un escaparate de estatus, un lugar donde solo aquellos que encajaban en el perfil exigido eran tratados como clientes de verdad. Suspiró, volviéndose hacia el equipo que aún esperaba ansioso por el siguiente movimiento. Por más que muchos no apreciaran la manera en que Javier los trataba, era innegable que la ausencia de un liderazgo claro los dejaba inseguros. Ninguno de ellos sabía lo que Roberto haría a continuación. Era un hombre envuelto en misterio, ya alguien que había optado por alejarse de la élite y vivir de forma discreta. ¿Qué esperaba exactamente de ellos ahora? Finalmente, Roberto se detuvo en el centro de la tienda, cruzó los brazos y habló, su voz firme y serena, llenando el espacio de forma natural. Imagino que algunos de ustedes se estén preguntando qué va a suceder ahora. La declaración fue directa y alcanzó a todos de manera uniforme. Los empleados se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Quiero que sepan que no estoy aquí para acabar con lo que se ha construido. Elite Motors es una de las concesionarias más respetadas de la ciudad y siempre será un punto de referencia en el sector automotriz. Pero eso no significa que no haya cambios por hacer. Roberto dio algunos pasos al frente, su postura demostrando una calma que venía de la confianza absoluta en sus palabras. Entré en esta tienda hace algunos días y fui tratado como un intruso, expulsado sin siquiera tener la oportunidad de explicarme. El motivo, porque mi apariencia no correspondía a lo que esperaban de un cliente. Eso es un error, y no es solo un error ético, es un error comercial. Una empresa que juzga a sus clientes antes incluso de conocerlos está destinada a perder oportunidades. ¿Cuántos negocios se desperdiciaron aquí porque alguien asumió, basándose en la ropa o en la manera como una persona habla, que no tendría condiciones de comprar? ¿Cuántas historias dejamos de conocer porque nos importaban más las apariencias que las personas? Los empleados comenzaron a moverse incómodos. Era difícil contestar aquellas palabras, pues, en el fondo, todos sabían que Roberto tenía razón. Esto cambia ahora. Su voz sonó firme, definitiva. Quiero que Elite Motors sea un lugar donde cualquier persona que entre por esa puerta sea tratada con respeto. Eso significa que, a partir de hoy, la forma como atendemos a nuestros clientes será reformulada. Habrá entrenamientos para todo el equipo y nuevas directrices para la atención. El enfoque será la pasión por los coches, el conocimiento técnico y la experiencia del cliente, y no si está usando un reloj de marca o un traje de diseñador. Hubo un breve silencio, interrumpido apenas por uno de los vendedores. ¡Qué vacilante! Levantó la mano y preguntó. ¿Y en cuanto a Javier? ¿Puede volver? Roberto sonrió levemente y negó con la cabeza. Javier tuvo su oportunidad y eligió actuar de la manera en que lo hizo. No tengo interés en venganza, pero la verdad es que la cultura de esta tienda necesita cambiar,
y él no formaba parte de ese cambio. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de crecer aquí, siempre que esté dispuesto a adaptarse a esta nueva era de Elite Motors. El vendedor asintió, comprendiendo la respuesta. Roberto volvió a observar la tienda, esta vez con una mirada de quien comenzaba a visualizar un futuro diferente para aquel lugar. Sabía que transformar una cultura empresarial no sería algo instantáneo, pero estaba dispuesto a guiar al equipo en ese proceso. Elite Motors no solo sobreviviría a los cambios, sino que se convertiría en un ejemplo de cómo la verdadera excelencia no está en el lujo, sino en el respeto y la valoración de las personas. Con una última mirada a los empleados, Roberto concluyó: «Mamá, ahora, vamos a trabajar. Tenemos un legado que reconstruir». El cambio de mando en Elite Motors no tardó en convertirse en el tema más comentado entre los empleados y los clientes habituales. El rumor de que Roberto Castillo, un ex magnate del sector automotriz, había asumido la tienda corrió rápidamente por la ciudad, despertando tanto la curiosidad de quienes antes eran rechazados como la resistencia de aquellos que consideraban el local un reducto exclusivo para la élite. En los primeros días tras el despido de Javier del Real, los vendedores se esforzaban por adaptarse a la nueva realidad, aunque muchos aún tenían dudas sobre lo que, de hecho, significaría el cambio propuesto por Roberto. Él, por su parte, no tenía prisa. Sabía que transformar la cultura de la empresa exigía tiempo y, sobre todo, un ejemplo claro de que aquel nuevo modelo de atención no era solo un discurso bonito. Quería que el equipo entendiera, en la práctica, el valor de tratar a cada cliente como una oportunidad y no como una mera evaluación de estatus. Y la prueba llegó antes de lo que todos esperaban. En la tarde de un jueves, cuando la tienda estaba concurrida con clientes regulares, un hombre de apariencia sencilla cruzó la puerta de cristal. Vestía unos jeans gastados, una camisa de botones descolorida y un par de botas viejas, que habían visto mejores días. Su rostro llevaba la expresión de alguien que no estaba acostumbrado a ambientes tan lujosos, y sus ojos mostraban una mezcla de interés y recelo. Los vendedores, aún atados a antiguos hábitos, intercambiaron miradas rápidas entre sí, esperando que alguien tomara la iniciativa de atenderlo. Durante años, clientes como aquel eran ignorados, dejados vagando por la tienda hasta que se convencieran por cuenta propia de que aquel no era su lugar. Pero antes de que cualquiera tuviera la oportunidad de dudar, Roberto Castillo entró en acción. Atravesó el salón con pasos tranquilos, sin prisa, pero con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se acercó al hombre y sonrió extendiendo la mano para saludarlo. «Bienvenido a Elite Motors. Mi nombre es Roberto Castillo. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy?» El hombre dudó por un instante, pareciendo sorprendido por la atención directa y respetuosa. Miró alrededor, percibiendo que todas las miradas estaban sobre él, pero en lugar de intimidarse, tomó valor para responder. «Josh Tasn, yo siempre quise tener un coche como estos. Pasé años ahorrando dinero, pero nunca tuve el valor de entrar aquí». Roberto asintió, demostrando un interés genuino. «Bueno, hoy es el día correcto para estar aquí. Tenemos diversos modelos increíbles. ¿Qué está buscando?» El hombre respiró profundo y señaló un Bentley Continental GT, uno de los coches más lujosos y deseados de la tienda. Su tono de voz cargaba incertidumbre, como si se estuviera permitiendo soñar en grande por primera vez. «Ese. Me gusta ese. Pero imagino que sea demasiado caro para mí». Roberto sonrió. «Vamos a hablar sobre eso. Antes de hablar de precios, quiero que conozca el coche. Sienta lo que puede ofrecer. ¿Hacemos una prueba de manejo?» El hombre abrió los ojos, completamente sorprendido. «¿En serio? ¿Puedo?» «Claro. Vino aquí para conocer un coche, y es eso lo que vamos a hacer». Alrededor, los vendedores observaban la escena con atención. Por primera vez, estaban presenciando un enfoque completamente diferente al que estaban acostumbrados. Allí, en aquel instante, estaban viendo en la práctica la filosofía de Roberto Castillo. Tratar a cualquier cliente con respeto, sin
juzgarlo por la apariencia. La prueba de manejo ocurrió bajo miradas curiosas de otros clientes y empleados. El hombre salió con Roberto y uno de los vendedores para probar el Bentley en la carretera, y, al regresar, su sonrisa lo decía. Todo. Estaba encantado. Y entonces llegó la parte que todos esperaban, la negociación. De vuelta al showroom, el hombre se sentó a la mesa con Roberto y el vendedor que los acompañó. Sacó un sobre grueso de dentro del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Pasé más de 10 años ahorrando para comprar un coche de ensueño. Trabajé duro, guardé cada centavo posible y siempre fui tratado como si nunca fuera capaz de estar aquí. Pero ustedes fueron los primeros en tratarme como un cliente de verdad. Entonces, si aceptan una compra al contado, abrió el sobre. Dentro había fajos de dinero en efectivo, cuidadosamente organizados. Lo suficiente para cubrir el valor del Bentley. El silencio se apoderó del ambiente por algunos segundos. Ninguno de los empleados sabía cómo reaccionar, pues aquella era la prueba viva de que habían desperdiciado innumerables oportunidades a lo largo de los años solo por juzgar un libro por su portada. Roberto, sin embargo, no mostró sorpresa. Simplemente sonrió y extendió la mano. Trato cerrado. El hombre apretó su mano con fuerza, y en aquel instante, todos allí percibieron que algo había cambiado de verdad en Elite Motors. No era solo un nuevo dueño, no era solo un nuevo modelo de gestión, era el inicio de una nueva era. Los días que siguieron a la venta del Bentley Continental GT marcaron un punto de inflexión para Elite Motors. Aquella transacción inesperada fue como un choque de realidad para los empleados, una prueba innegable de que el enfoque arrogante y excluyente que dominaba la tienda durante años no solo alejaba a los clientes, sino que también perjudicaba los negocios. Por primera vez, muchos se dieron cuenta de que el problema no era la falta de compradores, sino la forma en que los clientes potenciales eran tratados. Los empleados que antes dudaban en adherirse a los cambios comenzaron a ajustar su comportamiento. El miedo inicial de que el nuevo modelo alejara a los clientes ricos dio lugar a una constatación sorprendente. Las ventas estaban aumentando. El número de visitantes en la tienda creció considerablemente, y no tardaron en aparecer más compradores que, antes, jamás habrían tenido el valor de poner un pie allí. Roberto Castillo acompañaba cada detalle de la transición de cerca, ya pero nunca con autoritarismo. No exigía cambios mediante la fuerza, ni amenazaba a los empleados que aún mostraban resistencia. Su método era simple, pero eficaz. Él daba el ejemplo. Con cada cliente que entraba, Roberto hacía cuestión de saludarlo personalmente, muchas veces iniciando conversaciones que iban más allá de los coches. Quería conocer a las personas, sus historias, sus sueños. Poco a poco, los vendedores comenzaron a imitarlo, percibiendo que esa conexión marcaba toda la diferencia. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. En una mañana soleada, la tienda estaba concurrida con atenciones y negociaciones, cuando la puerta se abrió y una figura familiar entró. Javier del Real, el exgerente de la concesionaria, atravesó el salón con pasos vacilantes. Su traje, antes impecable, ahora presentaba marcas de desgaste. Sus ojos, que otrora exhalaban arrogancia, estaban cansados y llevaban una expresión de incertidumbre. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos por su presencia. Muchos aún recordaban al hombre autoritario y prepotente que dominaba la tienda, y ahora lo veían de una manera completamente diferente. Parecía disminuido. Roberto, que estaba en medio de una conversación con un cliente, percibió el movimiento y se giró lentamente. Sus ojos encontraron los de Javier, y un breve silencio se instaló. El exgerente respiró hondo y, en un gesto que nadie esperaba, bajó la cabeza en señal de humildad. «Me gustaría hablar contigo, Roberto». El nuevo dueño de la concesionaria permaneció en silencio por un momento, evaluando al hombre frente a él. Ya no había altivez en su postura.
Javier del Real ya no era el mismo hombre que había sido expulsado de allí semanas antes. Roberto asintió, indicando una de las oficinas privadas al fondo de la tienda. «Vamos a conversar», mientras los dos caminaban hacia la sala. Los empleados trataban de disimular la curiosidad. Todos querían saber qué quería Javier, pero nadie se atrevía a interrumpir aquel momento. Al entrar en la oficina, Roberto cerró la puerta y se sentó detrás del escritorio, observando a Javier con calma. El exgerente dudó por un instante antes de finalmente hablar. «Quería agradecerte por recibirme. Sé que ni siquiera debería estar aquí después de lo que pasó, pero necesitaba decir esto personalmente». Roberto no respondió de inmediato, solo gesticuló para que continuara. «Fui un idiota. Pasé años creyendo que era superior a las personas porque vestía trajes caros y conducía un coche lujoso. Creía que mi trabajo era garantizar que solo los clientes correctos fueran atendidos, cuando, en realidad, estaba cerrando las puertas a personas que podrían haber hecho de esta tienda algo aún mayor». Javier hizo una pausa y respiró hondo antes de proseguir. «Perdí mi empleo y con él perdí lo único que me definía. Ninguna concesionaria quiso contratarme después de lo que pasó. Mi reputación se esparció como un veneno en el sector. Lo intenté todo, pero nadie quería a alguien conocido por tratar mal a los clientes. Entonces, tuve que reinventarme». Roberto permaneció en silencio, escuchando atentamente. «Comencé a trabajar como vendedor en una pequeña tienda de coches usados. Al principio me sentí humillado, pero pronto me di cuenta de que había algo allí que nunca había experimentado antes. La necesidad de escuchar a las personas, de tratarlas bien, de ser paciente». Se frotó las manos, un hábito nervioso que antes nunca mostraba. «Aprendí, Roberto. A duras penas, pero aprendí. Y es por eso que estoy aquí hoy. No para pedir mi cargo de vuelta, porque sé que no lo merezco, sino para preguntar si hay algún lugar para mí en esta nueva Elite Motors. Si puedo ayudar de alguna forma, de cualquier manera, estoy dispuesto a empezar de cero». El silencio que siguió fue largo. Javier mantuvo los ojos bajos, esperando una respuesta que podría definir su futuro. Roberto cruzó los brazos, analizando al hombre frente a él. Veía arrepentimiento genuino allí, pero también percibía algo más. La experiencia de la caída había enseñado a Javier el valor de la humildad, y eso era algo que ningún curso de ventas o manual corporativo podría enseñar. Finalmente, Roberto sonrió levemente. «Si estás dispuesto a empezar de cero, entonces tendrás esa oportunidad, pero no como gerente, no como líder. Serás solo un vendedor más en el equipo, sin privilegios, sin favoritismo. Necesitarás probar que realmente cambiaste, no con palabras, sino con actitudes. ¿Estás preparado para eso?». Javier asintió vigorosamente, sin dudar. «Sí, lo estoy, y no te decepcionaré». Roberto extendió la mano, y Javier la estrechó con firmeza. Al salir de la oficina, el exgerente caminó por el salón de la tienda con una mirada diferente. Esta vez, no era la mirada de un hombre que se creía superior. Era la mirada de alguien que entendía que necesitaba comenzar de nuevo. En los días siguientes, la presencia de Javier del Real en Elite Motors causó incomodidad entre los empleados. Muchos aún recordaban las exigencias severas, las miradas arrogantes y la forma implacable como él comandaba la tienda antes de la llegada de Roberto Castillo. Para ellos, era difícil creer que aquel hombre pudiera realmente haber cambiado. Sin embargo, Javier sabía que conquistar la confianza del equipo llevaría tiempo. No esperaba que fuera fácil y, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a enfrentar el desafío con humildad. Ahora, en vez de ordenar, escuchaba. En vez de imponer su presencia, esperaba su turno para hablar. Al contrario de antes, cuando se sentía superior a todos, ahora se veía como un aprendiz. Roberto Castillo acompañaba el progreso desde lejos, sin intervenir directamente. Sabía que Javier necesitaría pasar por una verdadera prueba de carácter, y solo el tiempo diría si realmente había cambiado. La primera lección llegó rápidamente. En la mañana de un lunes, una pareja entró en la tienda.
El hombre vestía una chaqueta de cuero desgastada y botas pesadas, mientras la mujer usaba ropa sencilla y cargaba un bolso de tela. Los dos estaban claramente nerviosos, como si no supieran si deberían estar allí. Ninguno de los vendedores se acercó de inmediato, aún atados a antiguos hábitos de evaluación silenciosa. Javier vio la escena y, sin dudar, caminó hacia la pareja. «Buenos días, bienvenidos a Elite Motors. ¿Cómo puedo ayudarles hoy?» El hombre lo miró, sorprendido por la atención educada. «Nosotros solo queríamos mirar, pero no queremos molestar». Javier sonrió, gesticulando para que entraran. «Ustedes no están molestando. Aquí cualquier persona puede conocer nuestros coches. ¿Tienen algo específico en mente?» La mujer dudó por un momento antes de responder. «Siempre soñamos con tener un coche confortable para viajar, algo espacioso y seguro. Pero tal vez estemos soñando demasiado alto». Javier negó con la cabeza. «Ningún sueño es demasiado alto. Vamos a echar un vistazo juntos». Los guió por el showroom, explicando con paciencia los detalles de algunos modelos y aclarando todas las dudas sin demostrar impaciencia o juicio. Por primera vez, los otros vendedores comenzaron a notar algo diferente. Javier del Real estaba genuinamente tratando de ayudar a aquellos clientes, sin arrogancia, sin prisa, sin prejuicio. Al final de la visita, la pareja agradeció y prometió volver cuando estuvieran listos para comprar. Aún no tenían certeza sobre el presupuesto, pero habían salido de la tienda con una experiencia positiva. Roberto Castillo observó todo, a distancia, sin decir una palabra, pero en el fondo sabía que Javier estaba en el camino correcto. A pesar de la dedicación de Javier, los otros vendedores no estaban convencidos. Durante años, él había construido una reputación de prepotencia y autoritarismo. ¿Sería posible que alguien así realmente cambiara? Durante un descanso, algunos empleados conversaban en el lounge de la concesionaria. ¿Vieron a Javier hoy? Parece otra persona. Eso es solo teatro. Quiere reconquistar un cargo de jefatura, nada más. Tan pronto como Roberto baje la guardia, volverá a ser el mismo de antes. No sé. Creo que se dio cuenta de que necesita adaptarse. Ya he visto gente cambiar después de recibir un golpe duro de la vida. Roberto, que pasaba por el pasillo y escuchó parte de la conversación, decidió intervenir. Entró tranquilamente en la sala, tomando un café sin demostrar que había escuchado las últimas palabras. Los empleados se callaron inmediatamente al percibir su presencia. Tomó un sorbo del café y, sin rodeos, habló. Tienen todo el derecho de dudar de Javier. Pero antes de juzgar, háganse la siguiente pregunta. Si realmente cambió, ¿estarán dispuestos a ver eso? Los vendedores intercambiaron miradas inciertas. Roberto terminó su taza y la colocó sobre la mesa antes de continuar. Cambiar. No es fácil, especialmente cuando nadie cree que eres capaz de ello. Si fracasa, será porque no logró evolucionar o porque ustedes nunca le dieron una oportunidad. Sin esperar respuesta, salió de la sala. Era una provocación, pero también una verdad. Los empleados necesitaban decidir si estaban dispuestos a dar a Javier la oportunidad de probarse o si lo mantendrían en el pasado para siempre. Algunas semanas pasaron y Javier continuaba demostrando su compromiso. Ayudaba a clientes sin prisa, trataba a los colegas con respeto e incluso pedía consejos a los vendedores más experimentados en técnicas de abordaje, algo que antes sería impensable para él. Pero fue un evento inesperado lo que consolidó su cambio. Era un sábado concurrido cuando un cliente entró en la concesionaria exigiendo atención inmediata. Vestía un traje de corte impecable y ostentaba un reloj de marca en la muñeca. Su mirada cargaba impaciencia y su postura indicaba que estaba acostumbrado a ser tratado con prioridad. «Quiero ser atendido ahora. Estoy interesado en ese Aston Martin DB11. ¿Quién puede ayudarme?» Los vendedores se miraron entre sí, reconociendo el tipo de cliente que, antes, Javier habría atendido personalmente, ignorando a cualquier otro cliente que estuviera esperando. Pero para sorpresa de todos, Javier dio un paso al frente y, sin perder la compostura,
dijo calmadamente. Claro, señor, pero antes, permítame concluir la atención que estoy prestando en este momento. En pocos minutos, yo o uno de nuestros especialistas estará con usted. ¿Puedo ofrecerle un café mientras espera? El cliente levantó una ceja, sorprendido. ¿Sabes con quién estás hablando? Javier sonrió educadamente. Aquí en Elite Motors, todos los clientes son tratados con la misma importancia. Me alegra ayudarlo tan pronto como termine mi atención actual. El salón entero contuvo la respiración. El Javier de antes habría dejado todo para atender a aquel hombre de inmediato. Pero ese ya no era el Javier de antes. Los días en Elite Motors pasaron a tener un ritmo diferente. Había una nueva energía en el aire, un equilibrio entre profesionalismo y humanidad que antes no existía. Bajo el liderazgo de Roberto Castillo, los empleados comenzaron a ver a sus clientes de una forma diferente, sin el lente del juicio superficial que dominaba la tienda en el pasado. Pero más que eso, comenzaron a ver a Javier del Real de una nueva manera. A pesar del escepticismo inicial, no podían negar que el exgerente había cambiado. Ahora era el primero en llegar y el último en irse. Trataba a cada cliente con paciencia y respeto, y más que nunca, se mostraba dispuesto a aprender de los colegas que antes despreciaba. Roberto, que observaba desde lejos, sabía que el cambio real solo ocurriría cuando aquellos alrededor de Javier pasaran a verlo no por lo que fue, sino por lo que se había convertido. Y ese momento estaba a punto de llegar. Cierta mañana, mientras tomaba café en su oficina, Roberto escuchó un leve golpe en la puerta. Adelante. La puerta se abrió y Daniel, uno de los vendedores más antiguos de la tienda, entró vacilante. Señor Castillo, ¿puedo hablar con usted un minuto? Roberto colocó la taza sobre la mesa e indicó la silla frente a él. Claro, Daniel. ¿Qué sucede? El vendedor se rascó la nuca, eligiendo las palabras con cuidado. Es sobre Javier. Bueno, creo que todos nosotros en el equipo le debemos una disculpa. Roberto levantó una ceja, interesado. ¿Por qué? Daniel suspiró, apoyando las manos en las rodillas. Cuando regresó, nadie creyó que pudiera cambiar. Pensamos que era un juego, que estaba esperando la oportunidad correcta para recuperar su puesto y volver a ser aquel gerente arrogante que siempre fue. Pero después de semanas observando cómo ha tratado a los clientes, cómo ha lidiado con el equipo, creo que está claro que realmente ha cambiado. Roberto permaneció en silencio por un momento, analizando cada palabra dicha por el empleado. ¿Y vienes a decirme esto porque creo que estamos listos para reconocerlo? Daniel se acomodó en la silla, visiblemente incómodo. No le dimos una oportunidad. Mantuvimos la misma actitud que él tuvo con nosotros durante años. Lo juzgamos antes incluso de conocerlo. Roberto sonrió levemente y asintió. ¿Y qué pretendes hacer al respecto? Daniel se quedó pensativo por un instante. Tal vez sea hora de dejar el pasado atrás y aceptar a Javier como parte del equipo. Aquella tarde, cuando la tienda ya se preparaba para cerrar un día más de trabajo, los empleados comenzaron a reunirse discretamente en el showroom. Javier, que estaba terminando de organizar algunas fichas de clientes, notó el movimiento y frunció el ceño, sin entender lo que estaba sucediendo. Fue Daniel quien dio el primer paso. «Javier, ¿puedes venir aquí un momento?» Javier dudó, claramente sorprendido por el tono de voz de su colega. En los meses anteriores, las interacciones entre ellos habían sido apenas profesionales, sin rastros de camaradería. Caminó lentamente hasta el grupo, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Daniel carraspeó antes de hablar. «Queríamos decirte algo. Cuando volviste a la tienda, nadie confiaba en ti. Después de todo lo que pasó, era difícil creer que alguien pudiera cambiar tanto, pero la verdad es que cambiaste, y tardamos en reconocerlo». Javier sintió su corazón acelerarse. No era común para él sentirse vulnerable, pero aquellas palabras lo alcanzaron de una manera que no esperaba. Daniel miró a los otros empleados y ellos asintieron, concordando silenciosamente. «Lo que estamos tratando de decir es
Bienvenido de vuelta. De verdad. Javier se quedó sin palabras. Durante tanto tiempo había sentido que, no importaba cuánto se esforzara, jamás sería aceptado nuevamente. Ahora, por primera vez, sus colegas no solo estaban reconociendo su trabajo, sino reconociéndolo como persona. Respirando hondo, asintió. Gracias. Esto significa mucho para mí. Los empleados sonrieron y un nuevo sentimiento de pertenencia comenzó a apoderarse del ambiente. Elite Motors finalmente se convertía en un lugar donde todos, independientemente del pasado, podrían encontrar un nuevo comienzo. Aquella noche, cuando Javier se preparaba para salir, fue sorprendido por Roberto Castillo en la puerta. Javier, ¿puedes acompañarme hasta mi oficina? Sin entender el motivo de la invitación, siguió a Roberto hasta la sala. Al entrar, vio 2 tazas de café sobre la mesa. Cierra la puerta, dijo Roberto, indicando que se sentara. Javier obedeció, aún confundido. ¿Qué está pasando? Roberto tomó su taza y bebió un sorbo de café antes de hablar. Lo que ocurrió hoy más temprano fue importante. Lograste algo que no podría ser impuesto por mí o por nadie. Conquistaste el respeto de tus colegas. Eso es algo que no se compra, solo se gana con acciones. Javier asintió, absorbiendo cada palabra. Sé que aún tienes dudas sobre tu futuro aquí. Sé que aún sientes que necesitas probar algo, pero voy a decirte algo que tal vez aún no hayas percibido. Hizo una pausa antes de continuar. Ya has probado lo suficiente. Javier levantó los ojos, sorprendido. Roberto sonrió, una sonrisa sincera, diferente de las miradas calculadoras que Javier estaba acostumbrado a ver en el mundo corporativo. A partir de hoy, no eres solo un vendedor más. Quiero que asumas una nueva posición en el equipo. Quiero que ayudes a entrenar a los empleados, que orientes a los nuevos contratados sobre cómo queremos que Elite Motors funcione. No como gerente, sino como un mentor. Una guía para aquellos que necesitan entender el verdadero valor de una buena atención. Javier parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de oír. ¿Quieres que yo entrene al equipo? Quiero que les enseñes la lección más importante que aprendiste aquí, la lección que solo se aprende cuando se pierde todo y se encuentra un nuevo camino. Javier sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era señal de algo bueno. Acepto. Roberto sonrió una vez más y extendió la mano. Entonces tenemos un acuerdo. Los dos estrecharon las manos, sellando un nuevo capítulo en la historia de Elite Motors. Javier del Real, el hombre que un día juzgó a los clientes por lo que vestían, ahora era responsable de enseñar a los nuevos empleados que cada persona que cruzaba aquellas puertas merecía ser tratada con respeto. Y así, finalmente encontró su redención. Meses habían pasado desde que Roberto Castillo asumió el mando de Elite Motors. La concesionaria, antes conocida por la exclusividad arrogante y el ambiente elitista, ahora se había convertido en un ejemplo de atención, de excelencia. Los clientes que antes dudaban en entrar ahora cruzaban las puertas sin recelo, sabiendo que serían tratados con el mismo respeto, independientemente de su apariencia o estatus social. El equipo, que al principio tuvo dificultad para adaptarse a la nueva filosofía, ahora veía los resultados de sus cambios. Las ventas se habían disparado. Clientes que antes eran ignorados ahora se convertían en compradores fieles, recomendando la tienda a amigos, familiares y conocidos. Lo que antes parecía impensable, tratar a cada persona como un potencial comprador, ahora era el diferencial de la empresa. Y en el centro de esa transformación estaba Javier del Real, el exgerente arrogante que un día juzgó y humilló a Roberto Castillo. Ahora era el responsable de enseñar a los nuevos empleados sobre la importancia de la atención humana y respetuosa. La ironía de la situación no pasó desapercibida para él. El mismo hombre que un día rechazó a clientes por su apariencia, ahora se dedicaba a garantizar que nadie más pasara por aquello. Javier ya no vestía trajes impecables para demostrar poder, ni miraba a los clientes como números o transacciones frías. Ahora, su satisfacción venía de escuchar historias, entender sueños y ayudar a las personas a realizarlos. Sí,
había convertido en un especialista en detectar no quién tenía dinero, sino quién tenía un deseo verdadero de poseer un coche de ensueño, y eso era algo que ninguna ropa cara podría indicar. Roberto Castillo, como siempre, observaba. Desde lejos, sin interferir. Sabía que los mayores cambios no ocurrían por órdenes, sino por transformaciones internas genuinas. En una mañana común, mientras Javier organizaba algunos documentos en el showroom, la puerta de la concesionaria se abrió y un hombre anciano entró. Su andar era lento, pero seguro, y su ropa era sencilla, aunque bien cuidada. Caminó hasta uno de los coches más lujosos de la tienda, un Rolls-Royce Ghost, y deslizó los dedos sobre la carrocería brillante con una mirada nostálgica. Javier, que ahora ya tenía un olfato agudo para clientes que no eran lo que parecían ser, se acercó calmadamente. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarlo?» El hombre levantó los ojos y sonrió. «Ah, joven, solo estoy mirando. Siempre me han gustado los coches. Este modelo me recuerda a uno que conduje hace muchos años. Hermoso diseño». Javier sintió un escalofrío. Aquellas palabras no le eran extrañas. Por un breve momento, fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Se vio en el lugar del antiguo gerente, observando a Roberto Castillo cuando entró por primera vez en la tienda. Sintió el peso de aquel recuerdo y por un instante una pequeña ola de culpa le atravesó el pecho. Pero, al contrario del Javier de antes, el hombre que era ahora sonrió y mantuvo la mirada firme en el cliente. Entonces tal vez sea un buen día para una prueba de manejo. El anciano abrió los ojos. ¿En serio? ¿Puedo? Javier asintió. Claro, aquí en Elite Motors, cualquier persona puede conocer nuestros coches. Y así, rompió el ciclo. Lo que un día fue arrogancia y juicio, ahora era empatía y aprendizaje. Lo que antes fue exclusión, ahora era acogida. Aquella noche, cuando el expediente llegó a su fin y los empleados comenzaron a despedirse, Javier subió hasta la terraza de la concesionaria. La vista desde allí era increíble. Las luces de la ciudad brillaban en el horizonte, y el viento fresco traía un aire de renovación. Él sabía que Roberto Castillo estaría allí. Al nuevo dueño de la tienda le gustaba pasar algunos minutos solo en la terraza al final del día, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Roberto no era un hombre de discursos vacíos ni de autoelogios. Simplemente veía el mundo de forma diferente a los demás y tenía paciencia para esperar que las personas aprendieran sus lecciones de la manera correcta. Javier se acercó y se quedó a su lado, sin decir nada por algunos instantes. Solo observó la ciudad junto con él. Fue Roberto quien habló primero. «Hiciste un buen trabajo hoy». Javier soltó una risa leve y negó con la cabeza. «Nunca imaginé que escucharía eso de ti». Roberto sonrió de lado. «Ni yo imaginaba que te lo diría a ti». El silencio se instaló nuevamente entre los dos, pero no era incómodo. Por el contrario, era un silencio de comprensión mutua. «¿Sabes, Roberto?», dijo Javier cruzando los brazos. «Pasé mucho tiempo de mi vida tratando de probar que era mejor que los demás. Creía que el poder y el dinero me hacían superior, que necesitaba demostrarlo todo el tiempo. Pero la verdad es que nada de eso importaba». Roberto se volvió hacia él, escuchando con atención. «Lo que importa, al final, son las personas, la manera en que las tratamos, lo que dejamos atrás. Creo que nunca había entendido eso hasta ahora». Roberto asintió. «La vida tiene formas extrañas de enseñar las lecciones que necesitamos aprender. Algunas personas solo entienden cuando lo pierden todo. Lo importante es lo que haces después de eso». Javier miró hacia la ciudad, sintiendo un peso salir de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Roberto tomó un último sorbo del café que sostenía y lo miró con un brillo en los ojos. «Entonces dime, Javier, ¿crees que finalmente entendiste la lección?» Javier respiró hondo, miró alrededor de la concesionaria y después volvió la mirada hacia Roberto. «Creo que sí». Roberto sonrió satisfecho y con eso la historia de redención se completaba. Elite Motors no era solo una concesionaria de lujo,
Ahora era un símbolo de cambio, un lugar donde las personas eran valoradas por lo que eran y no por lo que aparentaban tener. Y Javier del Real, el hombre que un día mandó que un anciano fuera expulsado de la tienda, ahora era el primero en abrir la puerta para quien quisiera entrar, porque la verdadera grandeza nunca estuvo en el dinero, sino en la forma como tratamos a los demás. Fin.